Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es viernes 14 de diciembre de 2018, estamos listos en la sala de noticias del tiempo. Vamos a grabar Al Cierre, el podcast con el cual pretendemos analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes de este día. Y este viernes vamos a hablar de las lecciones del paro estudiantil que duró 65 días, de la moribunda reforma de la política, de la cumbre de las FARC que se realiza en Bogotá este fin de semana y del estreno de Roma, una nueva película de Netflix. Soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y empezamos con lo más leído. Hoy, por fin, luego de más de 2 meses, el presidente Iván Duque logró un acuerdo con los líderes estudiantiles que durante este tiempo protagonizaron un paro con alrededor de 10 grandes movilizaciones nacionales, un paro que buscaba darle más recursos a la universidad pública. Estamos en este momento con Camilo Peña de la sección de Educación y con Jorge Meléndez, su editor de Política. Primero, Camilo, cuéntenos, usted que se trasnochó anoche viendo cómo avanzaban esas negociaciones, que hasta las 3 de la mañana estuvo con los negociadores, ¿por qué a esa hora de la madrugada no se pudo solucionar el tema? Es una pregunta interesante, Andrés, porque precisamente ayer en las últimas movilizaciones del año, que pues así lo llamaron los estudiantes, se presentaron bastantes problemas de orden público, sobre todo en la ciudad de Popayán, en donde un estudiante perdió un ojo, y digamos que esa fue la situación que empeoró un poco la negociación el día de ayer. Digamos que varios estudiantes ayer durante la mesa nos comentaban que el pacto, el acuerdo prácticamente ya estaba listo y ya estaba todo listo para irse al Palacio Presidencial para firmar el acuerdo, pero que esta situación, digamos otras que se presentaron también en Bogotá, apaciguó un poco el tema del acuerdo y otras que tienen que ver con ya desórdenes de los estudiantes, porque vimos imágenes de ataque a un bus del sistema público con rocas, los pasajeros víctimas de esa agresión, vimos también ataques a entidades de empresas privadas. Eso también significaba que no había ambiente para cerrar el acuerdo. Exactamente, Andrés. Entonces, en la mesa se llegó a la concertación de que debían hablar de cómo podían solucionar estos problemas, de cómo podrían mejorar el orden, la seguridad en las movilizaciones, porque recordemos que pues entre los pliegos de los estudiantes y también los acuerdos del gobierno pues se plantea que las movilizaciones sean pacíficas y que están en su libre derecho de marchar. Finalmente el gobierno logra reencauzar la conversación y hay que reconocer que hubo muy buena disposición y finalmente hacia el mediodía se firma el acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo, Camilo? Así es, Andrés. El acuerdo principalmente es que Duque les prometió 4.5 billones de pesos para la educación pública superior y lo más importante de todo esto es que se va a destinar 1.35 billones de pesos al presupuesto general de las universidades públicas. Este fue, digamos, el gran punto de discordia en la mesa de negociaciones, porque los estudiantes sostenían que se necesitaban recursos para la base presupuestal de las universidades. ¿Esto qué es? El mantenimiento de las universidades, el pago a los profesores, el pago a la seguridad, etcétera. Se logró, los estudiantes argumentaban que ya había unos recursos y que esos recursos se debían aceptar. Digamos que esto fue lo que destrabó la mesa. Ellos reconocen que fue un gran esfuerzo del gobierno, que es una suma importante, pero que aún así es necesario más dinero. Falta, pero también hay que decir que en medio de las dificultades de los recursos públicos sí es un gesto, sí es un esfuerzo con pocos antecedentes en la historia reciente del país. Y es que ellos mismos lo dicen, ¿no? Que es un acuerdo histórico. Ellos recién salieron del Palacio de Justicia, la primera palabra que le dijeron a los medios de comunicación fue: logramos un acuerdo histórico. Y de hecho ayer también, digamos, antes de que sucediera todo el tema de los conflictos y que llegaran el tema de los desmanes, ya había un ambiente de alegría entre los estudiantes porque ya habían logrado algo. Jorge, hablemos de las lecciones. Entonces, políticamente, como un hecho político, hacia futuro, uno puede pensar que esto deja primero planteada la pregunta sobre qué viene con estos líderes estudiantiles, o habrá nuevos movimientos en Colombia en este escenario de post-conflicto con las FARC que se van a enfocar en este tema de procesos, de temas sociales. ¿Ese es un primer gran aprendizaje de lo que está pasando en nuestra sociedad? Pues mira, hay que tener en cuenta varias cosas, que en este país siempre sucede eso.
cuando hay un paro, hay mucha gente que comienza también a plantear esa posibilidad. Además, porque la gente en última se empieza a atender. Aquí, como para que nos den plata, toca hacer un paro. Entonces, eso es el mensaje que de alguna manera se está mandando. ¿Quién va a estar en contra de que le den plata a la educación? Pues nadie, obviamente. Pero el gobierno, y es un poco también lo que hay que mirar. Se hablaba al comienzo, Camilo, de que eran 500.000 millones de pesos lo que necesitaba, y el presidente Duque les dijo, no hay un peso más, no hay un peso más, yo no me puedo reunir con ustedes no son mis contradictores, y de todas maneras termina hoy en la reunión de hoy, ¿sí? Entonces el mensaje es lo que habría que ver aquí. ¿Qué tanto funciona ese mensaje? Si definitivamente resiste esa presión. Claro que el paro de los estudiantes fue bastante largo, ¿no? Sí, lo que entiendo un poco lo que usted quiere decir es que puede esto darle combustible a otros movimientos que quieran seguir por la misma vía, pero quién sabe si las condiciones sean la misma, porque Camilo dice fueron 2 meses, la organización, la verdad, fue bastante concreta, estuvieron muy bien organizados, tuvo alcance nacional, no es un paro puntualizado en unas zonas del país, alcance nacional, y de alguna manera genera solidaridad. Claro, también tiene sus riesgos, y esa es la segunda gran lección, y es que por más que haya un movimiento con este interés social, hay todavía riesgos grandes de que esos movimientos terminen derivando en violencia. Lo que pasa es que, digamos, aquí podríamos decir que 2 cosas. Uno es el mensaje que se está mandando. 2, son unos estudiantes pidiendo plata para la educación, pues como bien lo decías tú, generan solidaridad. Pero además, ¿cuántos estudiantes hay en este país? Son muchos. Además, ellos fueron consistentes. Digamos, es difícil encontrar otro sector en este país que pueda movilizar tanta gente, que pueda generar tanta solidaridad. Entonces, no va a ser fácil. No va a ser fácil para otro sector decir, vamos a seguir el ejemplo de los estudiantes. Pueden seguirlo, pero esa consistencia es más. Ellos hoy dicen que todavía van a seguir incluso generando unas movilizaciones, ¿no? ¿Y de qué manera, Camilo? Es que ese es un punto interesante, porque dentro de la mesa de negociación, a los consensos que se llegó, es que la mesa de negociación no se termina con este pacto. O sea, la mesa de negociación continúa, en donde los estudiantes y el gobierno se van a sentar para crear una política pública de educación a largo aliento, una reestructuración, dicen ellos, pues para continuar con todo el cambio que según ellos se necesita la educación. Hoy precisamente los estudiantes sostienen que sí van a haber más movilizaciones el próximo año, porque según ellos con las movilizaciones pues lograron el acuerdo que finalmente se acordó con Duque, y que era lo que ellos buscaban desde un principio, ¿no? Reunirse con el presidente Iván Duque. Las movilizaciones pues todavía no hay una fecha establecida de cuándo se van a realizar. Dijeron que se van a realizar en enero, y en enero pues ellos van a ir a cada una de las asambleas estudiantiles para socializar el acuerdo. Veremos a ver qué sucede en ese caso, sí, porque de todas algo así maneras, como un calendario B, o sea, sí, ya salen a vacaciones. Pero ¿no? habrá que ver, porque tendría que ser el motivo muy grande, y además tienen que en este momento tratar de evitar que la violencia juegue contra las marchas, porque mucha gente, por lo menos anoche en Bogotá, otra vez afectada por la movilización, no compartía este tipo de protestas. Veremos entonces qué sucede. Claro, en el caso concreto de Popayán, si el presidente Duque pidió una investigación, digo que iba a hablar con el comandante, y que había que hacer claridad qué era lo que había pasado en Popayán realmente, o por lo menos el gobierno hasta ahora está comprometido en que se esclarezca qué fue lo que pasó en Popayán. Camilo, Jorge, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave seguimos con asuntos políticos. Estamos con Juan Francisco Balbuena, experto del Congreso, aquí en esta sala de redacción, porque hay una noticia que tiene que ver con una citación a los congresistas el domingo a las 7 de la noche a trabajar para tratar de salvar la moribunda reforma de la política. Juan Francisco, ¿de qué se trata? Pues Andrés, pues este año coincidió el fin de las sesiones ordinarias, que es legalmente el 16 de diciembre, con un domingo. Usualmente eso es entre semana, y digamos, los congresistas llegan muy al límite, y los últimos días son supremamente maratónicos. Este año se esperaba trabajar hasta hoy por la mañana, hasta este viernes por la mañana, pero pues obviamente hubo una serie de incidentes ahí en el Senado que terminaron derivando en que el quórum se bajara y se intentara votar 3 veces la conciliación de la reforma de la política sin que se lograran los votos necesarios. ¿Y esto fue algún tipo de estrategia para frenar la iniciativa? Pues lo que pasa es que hubo de parte y parte, ¿no? Por un lado, Petro, hoy se votaron unos ascensos militares, como todos los años se hace en el Senado, y al final de ellos, Gustavo Petro, pues recriminó, sí, porque fue el término que utilizó, recriminar al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por todos los acontecimientos que ha habido en los últimos días con las marchas estudiantiles.
y la represión de la fuerza pública. Y el ministro pues le dio una respuesta bastante fuerte, ¿no? En el sentido de defender pues obviamente la institucionalidad, la fuerza pública, que lo único que estaban haciendo era pues tratar de que no se destruyera, ¿no? Centros comerciales, entidades financieras, medios de comunicación incluso. Pero entonces, digamos, ahí hubo como un mal manejo de parte de la mesa directiva, no permitieron a los de la oposición responder a eso, y como 15 senadores más o menos entre la coalición Lista de la Decencia, los verdes, se retiraron del recinto y el quórum no hubo manera. No hubo manera de reconstituirlo. Juan Francisco, ¿por qué es importante esta reforma? Bueno, pues la reforma política es uno de los temas centrales de todo el paquete anticorrupción que presentó el presidente Duque en septiembre pasado. Tiene muchos artículos que depuran las prácticas políticas, la financiación preponderantemente estatal de las campañas, por ejemplo, el tema de exigirles a los partidos, so pena de perder su reconocimiento jurídico, que tienen que tener mecanismos de democratización interna para elegir a sus candidatos. Pero había un tema que era vital, que era el tema de las listas cerradas. Y eso se cayó en la Cámara y se cayó en la conciliación. Tema que ha sido un anhelo de muchos años en la política colombiana, porque para algunos es la manera de organizar a los partidos, de poner disciplina en los partidos y que no cada cual sea su propia empresa electoral dentro de una lista. Pero y abaratar las campañas, porque las campañas son incontrolables hoy en gasto de dinero. Entonces eso se cayó en la Cámara, se cayó en la conciliación, y la reforma política entre anoche y hoy pues realmente quedó desmantelada y ya hoy en día no reviste mayor importancia. El domingo a las 7 de la noche, porque es el último día de la legislatura, para tratar de salvarla. ¿Usted cree que a esa hora van a ir los congresistas? Pues yo creería que esto es como un programa de televisión que es 50 y 50, ¿sí? Porque si uno dijera que es el último día, ya indudablemente no había ni la más remota posibilidad de que llegaran más de 10 o 15. Porque pues obviamente es una situación de una sesión de un par de horas, ¿no? Donde ya los congresistas están en otro cuento, en otro paseo. Luego, lo que pasa es que hay otro elemento. Este año va a haber extras entre lunes, martes y miércoles para el tema de la ley de financiamiento y otros. Entonces, de golpe es posible, ¿no?, que un domingo a las 7 de la noche pues ya ellos estén aquí. ¿En Bogotá? Sí, pero es difícil. Además, realmente el interés de los partidos en la reforma política, en términos generales, es bajísimo, es muy nulo. Entonces, realmente entre que se hunda y se salve, pues realmente no hay demasiada diferencia actualmente. Juan Francisco, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a hablar de otro evento político. Tiene que ver esta vez con la reunión que este fin de semana realizarán los miembros del partido La FARC. De hecho ya está organizándose hoy viernes, pero los momentos claves serán este fin de semana. Y la cifra es 111. 111 han sido los convocados para este encuentro, pero no todos han llegado. Estamos con Marisol Gómez, editora de Justicia y de Paz. ¿Por qué no todos aparecen, Marisol? Pues bueno, Andrés, yo pienso que la ausencia exactamente el partido está reportando la presencia de 81 personas y dice que hay otros 26 ausentes, entre los cuales solo 6 mandaron una justificación, es decir, 20 sin justificación. Probablemente incluso la cifra de 111 es que hayan sacado algunas personas del Consejo Político, que es como la instancia de dirección más importante que tiene hoy el partido FARC. Y pues efectivamente lo que está demostrando esto es que Iván Márquez sigue aislado, tomando distancia de la actividad política, del proceso de reincorporación. Usted recordará esta semana Timochenko le envió una carta al Paisa también diciéndole venga, no solo porque no se ha presentado, no se sabe nada de él, sino porque está hablando ya de un rearme del Paisa, también porque no se ha presentado a la JEP. Entonces lo llamó, pero evidentemente eso sigue mostrando que la FARC como partido político son una cosa distinta a la FARC que llegaron a la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón. Hay algunos que creen que si Márquez se hiciera presente, se podría formalizar esa división y que podría incluso contar con el apoyo de la mayoría para convertirse en el líder por encima de Timochenko. ¿Esto es factible? Pues yo realmente lo veo difícil, Andrés, porque creo que la ausencia de él del proceso de reincorporación lo ha deslegitimado entre la base, incluso entre la base ya, porque acuérdese usted que cuando
cuando se hace evidente la división, la base apoyaba mucho a Márquez y la dirigencia a Timochenko, pero hoy incluso la base está criticando la ausencia de Iván Márquez, ¿sí? Porque dicen, pues obviamente abandonó el proceso, abandonó la recorporación y abandonó las tareas tan importantes que tenía, empezando por asumir una curul en el Senado que era, digamos, una de las aspiraciones mayor que él como persona tenía, regresar al Congreso de la República. Entonces yo creo que él no tiene hoy la legitimidad. Sin embargo, nos dicen de las FARC, Andrés, que todavía existe la esperanza de que entre mañana y el domingo, que es cuando termina esta cumbre del partido, pues aparezca Iván Márquez, aparezca el Paisa, en fin, pues digamos que la esperanza es lo último que se pierde, sí. Y en la FARC pasa lo mismo, ¿no? Esa sería la noticia. Es que aparecieran. En realidad, y ahí veremos, con el evento. Exactamente. Estaremos muy pendientes. Marisol, muchas gracias. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar del estreno de la última película de Alfonso Cuarón, el gran director mexicano, se llama Roma. Estreno que viene para Netflix, pero que ya de alguna manera muy curiosa ha circulado por los grandes eventos del cine mundial. Se ganó un premio en uno de estos eventos. Va a estar también en las salas de cine, pero primero va a estar en Netflix. ¿Cuándo? A partir de hoy. A partir de hoy se encuentra la película. Así es, y el que habla es Andrés Hoyos, nuestro experto en cine. Muchas gracias, que ha sido considerada tal vez la película del año, y hay una gran razón para decirlo, y es que tal vez es la película más humana de Cuarón. Hay que recordar que él acaba de hacer Gravedad hace 2 años, más o menos. Que le llevó a ganarse el Oscar. Que le llevó a ganarse el Oscar y que sucedía mayormente en el espacio, y pues, digámoslo de alguna manera así. Una película impresionante por la factoría de efectos especiales. Claro, pero esta es una película hecha en la tierra, hecha en una reconstrucción brutal de su barrio. Una película. ¿Qué es Roma? Uno ve las imágenes en blanco y negro. ¿De qué se trata? Roma es la historia de una mujer que trabaja en lo que se conoce como muchacha de servicio en Colombia, por decirlo de una manera coloquial, y cómo es la relación que tiene con una familia, con la familia a la que presta su servicio en el hogar. Y a partir de esa historia tan sencilla se va mostrando todo el drama que tiene la mujer, el drama de esta familia de clase media alta. Y transcurre en Ciudad de México. Y transcurre en Ciudad de México en la década de los 70. En la colonia de Roma. Y es una película que realmente lo que trata de mostrar o exponer es cómo se vive estos dos universos, estos dos mundos, el mundo de la señora de la casa, el mundo de la mujer que ayuda en la casa, y cómo cada una vive a su manera una serie de situaciones que le va a llevar pues a cambiar o a tener una serie de momentos de vida muy complejos. Es muy bonita, es que esa es la película más personal de Cuarón, y siento, y es tan impresionante de ver, y porque es muy sencilla. ¿Es en español? ¿Es en inglés? No, es en español, es en blanco y negro, y él viene trabajando desde hace como 4 años en esta película. Hay algo muy... ¿Qué premio fue el que se ganó, Andrés? Se ganó el premio de Venecia, acaba de ganar el premio de Venecia. Es muy importante. Y está nominada Mejor Director, Mejor Película, creo que mejor guión también, para los Globos de Oro. Suena mucho para el Oscar. Pero hay un elemento importante ahí, y es que es la actriz, la actriz Cleo, la muchacha de servicio, por decirlo de una manera cercana, protagonizada por Yalitza Aparicio, una mujer que es profesora de escuela o profesora de preescolar, que nunca había actuado en su vida, y que hace poco se hizo viral un video de Tom Hanks abrazándola y reconociendo el trabajo que hizo como actriz. Es una película impresionante donde ella va contando esa relación con esa familia de clase alta que dicen que fue la familia de Alfonso Cuarón. Bueno, muy interesante para quienes no tienen Netflix. Luego llegará a las salas de cine. Está en las salas de cine esta semana, sí. Se va a quedar, creo que 1 o 2 semanas en algunas salas de cine. En las salas de cine, digamos, alternativas, Cine Tonalá, Cinemanía, Cinema Paraíso. Va a estar en Cali en enero, va a estar en Medellín también, y va a estar en Barranquilla en unas funciones especiales. Por eso hay que invitar a la gente a que las busque. Pero digamos que lo más importante y lo más interesante es que es una película que parece un ejemplo de ese cine de neorrealismo italiano, pero es demasiado impresionante, y yo creo que de verdad puede ser una de las películas que va a causar impacto en los premios Oscar el próximo año. Andrés, muchas gracias.
Finalizamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Spotify, Deezer y iTunes. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente al finalizar la tarde aquí el próximo lunes en eltiempo.com. Feliz fin de semana. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.